acostumbrados. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿qué ocurriría en tu vida si tú fueras lleno del Espíritu completamente? Quizás tú vas a decir, pero pastor, yo soy lleno del Espíritu. Bueno, yo quiero que te hagas la pregunta, ¿qué ocurriría si tú estuvieras lleno completamente del Espíritu? ¿Cómo cambiaría tu vida? Rara vez nosotros nos hacemos esas preguntas. Nos hacemos otras, sin embargo. Nos preguntamos, ¿cómo cambiaría mi vida con $1 millón? Yo estoy seguro que algunos de ustedes se han preguntado eso. ¿Y qué pasaría si yo tuviera $1 millón? ¿Y qué pasaría si tuviera 2? ¿Y qué pasaría si tuviera 3? ¡Aleluya! ¿Qué pasaría? Oye, ¿qué pasaría si, qué pasaría si yo lo tuviera? ¿Qué pasaría si tú lo tuvieras? ¿Qué pasaría si todos lo tuviéramos? ¿Qué pasaría si tuviéramos otro estatus en la sociedad? ¿Qué pasaría si tuviéramos otro trabajo? ¿Qué pasaría? Nos preguntamos muchas cosas. Muchas cosas nos preguntamos. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos? ¿Qué pasaría si yo fuera lleno completamente del Espíritu? ¿Qué pasaría si mi vida estuviera saturada completamente del Espíritu? Que no sea algo que solamente sepa yo, que sea algo que sepan mis hermanos, que sepa mi familia, que sepa la gente que me rodea. ¿Qué pasaría si yo fuera lleno del Espíritu? ¿Sabe? Es importante que nosotros nos preguntemos eso, porque la experiencia de Hechos 2, la experiencia del Pentecostés, es una experiencia de llenura del Espíritu. Nosotros la semana pasada hablamos de oración, cómo la oración dirige nuestras decisiones. La oración dirige nuestras decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy lleno del Espíritu? Yo quiero adelantarte que el proceso que nosotros estamos siguiendo es la oración como base para la dirección en nuestra vida, la llenura para la plenitud y la acción del Espíritu para que veamos lo que Él puede hacer con nosotros. Así que cuando nosotros hablamos del Pentecostés, casi siempre nos enfocamos en lo que ha sido más conocido, que son las lenguas. Usted debe haber escuchado un montón de veces la experiencia de Hechos 2, y si no, yo se la leo rapidito aquí. Hechos 2, desde el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay versículos, mi hermano, que a mí me han acompañado toda la vida. Yo como pentecostal de toda la vida he escuchado ese versículo al revés, al derecho, en 20 versiones distintas. Yo creo que fue de las primeras cosas que mi mamá me leyó. Pero yo quiero que nosotros pensemos en el Pentecostés, además de la experiencia de las lenguas, como una experiencia de llenura. Porque ese versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que ocurre es que dice que ellos experimentaron una experiencia sobrenatural. Allí hay una manifestación sobrenatural. Usted lo ve que dice que estaban allí todos unánimes juntos, y vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Eso es una experiencia sobrenatural, mi hermano. Lo que está diciendo es que de momento vino una ráfaga de viento bien fuerte, y empezó a aparecer allí algo que no tenemos una descripción muy clara. Dice que eran lenguas repartidas como de fuego. Pero lo que sí es interesante es que ellos estaban experimentando algo sobrenatural,
y la descripción visual era viento y fuego. Viento y fuego. Empezaron a experimentar algo que era evidente. Si aquí de momento se metiera una ráfaga de viento fuerte, todos nos daríamos cuenta. Cualquier persona que ha estado en una ráfaga de viento, usted sabe que no hay manera de nosotros pasarlo desapercibido. Que nosotros de momento estemos aquí y que empiece, que se caigan los screens, que pase algo y no va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No hay manera de pasarlo desapercibido. Es más, es posible que los que están afuera también se den cuenta de que ha venido una ráfaga de viento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando viene una ráfaga de viento uno empieza a escuchar portazos en las casas. ¿Le ha pasado? Viene una ráfaga de viento y ¡pam! 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 Las puertas cerrándose en las casas. Porque y se caen cosas y las cortinas se mueven y tumban cosas. No hay manera de pasarlo desapercibido. Y lo que nos explica el relato de Hechos 2 es que Dios quería que supieran que Él estaba allí. ¿Por qué yo digo que Dios quería que supieran que Él estaba allí? Porque la experiencia desde el Antiguo Testamento era que cuando Dios aparecía había una combinación de viento y fuego. Cuando Dios habló con Moisés en el Sinaí, lo que Moisés encuentra es una zarza ardiendo en fuego. Cuando Dios va a hablarle a Moisés para recibir las tablas de la ley, dice la Escritura que Moisés fue subiendo al monte y se desapareció arriba. Arriba habían rayos y centellas y nubes y había una combinación tormentosa allá arriba. Cuando vemos las profecías de Isaías y de Ezequiel, hablamos de carbón encendido y de cómo el fuego era parte de la experiencia. De hecho, la famosa visión del Valle de los Huesos Secos dice que es el viento que viene de las 4 esquinas del mundo y le llena esos huesos para que se levanten. Cuando Dios se le revelaba al pueblo, se le revelaba de una manera que ellos veían que Dios estaba allí. Y yo lo que quiero que tú sepas es que cuando Dios está cerca de ti, tú lo puedes sentir. Que podemos experimentar a Dios. Tú y yo podemos experimentar a Dios. Tú y yo podemos sentir a Dios. Y Dios se va a asegurar que tú sepas que Él se está manifestando. Cuando Dios quiere manifestarse en tu vida, tú te das cuenta. Cuando Dios está en el ambiente, tú te das cuenta. Hay veces que no sabemos ni cómo describirlo, pero tú sabes cuando Dios está. Tú sabes cuando hay presencia de Dios. Tú sabes cuando Dios está trabajando en el corazón. Pero dice Hechos 2:4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu es el milagro de la comunicación. Aquí yo vengo a enseñarte algo que quizás no hablamos mucho, pero la experiencia de Hechos 2 lo que provoca es que todos estos discípulos que estaban allí en el aposento alto pudieran comunicarse con otras personas. Oye bien, porque esta no es la experiencia donde nadie entendía, es al contrario, es la experiencia donde todos entendían. Piensa esto, esta gente están allí y después nos vamos a enterar que allí alrededor de esa casa habían en esa ciudad un montón de personas de todas partes del mundo como ellos lo conocían, y dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y que esa experiencia de hablar en otras lenguas les permitió comunicarse. El milagro no era solamente que ellos hablaran en lenguas, sino que eran lenguas que todos los que estaban cerca comprendían. Dice que todas las personas que estaban cerca empezaron a preguntarse cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna. ¿Cómo es que esto ocurre? Mi gente, esto es un milagro. Tú sabes lo que es que todo el mundo allí empezó a hablar un idioma distinto. Que todas las personas que estaban cerca de momento dijeron, están hablando mi idioma. Yo no sé si tú te has encontrado en otro país
que no hablan tu idioma. Y de momento tú estás pasando y escuchas a alguien que habla español y tú haces ¡hey! Alguien habló español. Ya para y si ese español es acento boricua, tú dices, aquí cerca hay arroz y habichuela. Tú sabes, yo recuerdo una vez estábamos en New York y fuimos a comer a un McDonald's. Pues, no había más nada. Y esta muchacha que nos está atendiendo en el McDonald's nos escucha hablar. Y cuando llegamos allí, ella era la que estaba atendiendo. Y nos dice, ¿qué ustedes hacen aquí? Dice, bueno, vamos a comer, pero ustedes son puertorriqueños, ¿verdad? Sí. Hay un restaurante en la esquina de tal y tal que es comida puertorriqueña. Mi hermano, no hubo Big Mac ese día. Agarramos todo para ese restaurante. Fue yo creo que la mejor tarde, Exari, la mejor tarde de ese viaje. Viste encebollado. Mi hermano, qué cosa más rica. Especialmente después de una semana comiendo hamburgues y papas fritas, mi hermano, es glorioso. Es glorioso. Pero todo ocurrió porque ella nos escuchó hablar. Escuchó hablar y dijo, esta gente hablan como yo. Esta gente hablan como yo. Eso fue lo que le pasó a todos los que estaban cerca. Iban así caminando y de momento, esta gente está hablando como yo. Y entonces empiezan todos a preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y allí cada uno les escuchó hablar sus lenguas. ¿Quiénes estaban? Pues mira, habían partos, medos, elamitas, los que estaban en Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto, los de África, los de Surene, los de todo el mundo. Y toda esa gente decía, están hablando mi idioma. ¿Tú sabes lo que es que el Espíritu Santo te llene para que los que están cerca tuyo te entiendan? ¿Tú sabes lo que es que el Espíritu Santo te llene para que aquellos que te escuchen entiendan lo que tú estás diciendo? El deseo de Dios es llenarte del Espíritu para que tú puedas comunicarte con otros y puedas hablarles de Él. La llenura del Espíritu, mi hermano, no es para que se te paren los pelos. Aunque eso está bien. La llenura del Espíritu, mi hermano, no es solamente para que tú sientas escalofrío, aunque eso está bien. La llenura del Espíritu es para que cuando tú comiences a hablar, los demás te entiendan. Para que cuando vayas a predicar, en el corazón de esa gente empiece a haber un tucutucu. Para que cuando tú salgas a las calles, la gente diga, está hablando mi idioma. ¿Sabe? A veces hay personas, hay cristianos que no entienden esto y empiezan a llenarse del Espíritu y empiezan a hablar y que nadie los entiende. Y de momento empiezan a hablar una jerga ahí que nadie los entiende. Mira, no, tú sabes, porque lo que pasa, que lo que el Espíritu hace es capacitarte para que la gente te entienda. Esta no es la primera vez en la Biblia que hay muchas lenguas. Esta no es la primera vez en la Biblia que hay muchas lenguas. De hecho, en el Génesis hubo un momento donde se repartieron muchas lenguas. Usted lo conoce, es la famosa historia de la Torre de Babel. Pero en aquel momento las lenguas de Babel sirvieron para la división. En este momento las lenguas del Espíritu sirven para la unidad. En Babel las lenguas hicieron que nadie se pudiera comunicar. En el Espíritu de Pentecostés las lenguas hicieron que todos pudieran entenderse, porque la voluntad de Dios y el propósito de Dios en tu vida es que te puedas comunicar con la gente. El Pentecostés es el milagro de la comunicación. Gloria a Dios. ¿Qué queremos? Ser una iglesia que la gente entienda. Queremos salir a las calles y que la gente nos entienda. Pero tú sabes lo maravilloso, no dice que todos estaban hablando lo mismo. Todos estaban hablando distintas lenguas. Todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Todos.
Todos. Lo que dice el versículo 4 es: todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Así que mi hermano, aquí yo no pienso que voy a ser lleno yo y Rafi no, que va a ser llena Nelly y Mercedes no. Todos llenos del Espíritu. Y cada uno va a recibir algo distinto. ¿Sabes lo extraordinario de eso? Que cuando tú empieces a hablar con la gente, quizás hay gente que no me va a entender a mí, pero te va a entender a ti. Yo no le llego a todo el mundo, mi hermano, pero tú le puedes llegar a otra gente. Tú le puedes llegar a otra gente. Y tal vez Ernesto se va y habla por ahí, y hay gente que lo entiende, y cuando llego yo no me entienden, pero a él lo entienden. Porque cuando el Espíritu lo llenó a él, le dio la capacidad de comunicar lo que Dios ha hecho con él. Y lo que Dios ha hecho con él es tan único que solamente él lo puede contar. Porque yo puedo contar mi experiencia, pero él puede contar la suya. Y la suya es la suya. Y el Espíritu le va a dar para que él la pueda contar. Y lo maravilloso de esto es que cuando él empiece a hacer eso, hay gente que va a decir: eso a mí me toca. Eso que tú estás contando se parece a mí. Porque el Espíritu lo que quiere es capacitarnos para que eso ocurra. Entonces, mi hermano, ese es el propósito de Dios con nosotros. El propósito de Dios es llenarnos del Espíritu para que podamos hablarle a otra gente. Sí, creemos, claro que sí, en las lenguas de Pentecostés y creemos en la manifestación del Espíritu, en el bautismo del Espíritu Santo en las lenguas. Nosotros lo experimentamos aquí todos los días, mi hermano. Somos una iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el bautismo en otras lenguas, lo creemos. Pero creemos que eso que Dios hace con nosotros tiene un propósito más allá de mi experiencia íntima. Tiene un propósito para los demás. No es solamente, mi hermano, porque si yo me lleno y me lleno y me lleno y me lleno y no saco eso, exploto. Hay que sacar eso para afuera. Y cuando tú te llenas mucho de Dios, ¿qué tú estás haciendo con eso que Dios está haciendo contigo? ¿Qué tú estás haciendo con eso que Dios hace contigo? Tienes que comunicarlo. Tú lo comunicas. Porque eso es lo que Dios hace. Hace que tú te comuniques con otras personas. Y una vez ocurre eso, Pedro se levanta. Mi hermano Pedro tuvo una transformación en su vida. Si uno mira cómo terminó la historia de Pedro en los evangelios, te das cuenta que Pedro estaba así como achongado, después de haber vivido varias cosas. Pedro viene y traiciona a Jesús, dice, negándolo. Y Pedro estaba, y al final de Juan, lo predicamos hace varias semanas atrás, al final de Juan Pedro estaba un poco así como, tú sabes, pero maestro, pero tú sabes, pero, ¿sabes? Pedro estaba como confundido, legítimamente. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Recuerda, lo dijimos aquí, lo predicó que muere. Amén. ¿Tú me amas? Vamos, vete a trabajar, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y uno ve el Pedro de hecho y uno dice, Pedro lo entendió. Lo entendió. Cuando estaban eligiendo a Matías, Pedro es el que se levanta y le dice, la palabra dice que hagamos esto. Y ahora estaban todos teniendo la experiencia de las lenguas, y los que estaban afuera, hay gente sorprendida y hay gente que estaba criticando. Yo te quiero decir que siempre en todo lo que tú hagas en la vida, alguien va a salir criticando. Mire, mi hermano, siempre hay alguien. Olvídese de eso. Ese no es. Pedro le dedicó una oración nada más. Una oración nada más le dijo a esa gente. Cuando los miró, les dice, esto no es tan ebrio como ustedes dicen. Son las 9 de la mañana, deja de estar diciendo disparate.
que nosotros no estamos aquí bebiendo. Y le cambia el tema. Aquí lo que está pasando es lo que dice la Escritura. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con la gente, nosotros vamos a trabajar con la palabra, que es la herramienta que Dios nos ha dado. La palabra. La palabra tiene poder. La palabra es como una espada de dos filos. La palabra es una espada que discierne, dice la palabra, las intenciones del corazón, los pensamientos. Si yo uso la palabra, yo no fallo. Yo voy con la palabra. Y dice que Pedro se levanta y dice, esto es lo que está escrito en el profeta Joel. Pedro quiere explicar lo que está ocurriendo. Y Pedro lo que está diciendo es, aquí no hay improvisación, esto no es algo nuevo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay revelación nueva. No la hay. Yo mañana no me voy a parar aquí a decir que esta es la nueva revelación que Dios me ha dado. No, mi hermano. Esta es la revelación que Dios me ha dado. Esta es la revelación que nosotros tenemos. Yo no necesito una revelación nueva. Necesitamos la palabra del Señor y que la palabra del Señor se haga real en nuestra vida. Aleluya. Eso es lo que Pedro hace. Pedro le está diciendo, Dios es el mismo. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Es el mismo plan, es el mismo espíritu. Esto que ustedes están viendo hoy, ya Dios lo tenía en su mente hace siglos. Qué extraordinario saber que lo que nosotros experimentamos hoy estaba en la mente del Señor. A mí me emociona saber que Dios tiene un propósito conmigo. Que Dios pensó en mí desde hace mucho tiempo. Que hay cosas que yo estoy viviendo hoy que Dios habló a mi vida hace 20 años, 25 años. El otro día alguien me dio una palabra de parte de Dios y yo le dije a Exarí, pero aguanta porque a lo mejor esto es algo que tiene que ver con de aquí a 15 años. No sé. No sería la primera vez que Dios me habla algo y se tarda 15 años en cumplirse. Pero ¿sabes qué? Me emociona saber que Dios tiene planes conmigo. Que mi vida no está al garete. Que mi vida no es la combinación de la suerte y la... No. Aquí no estamos al wipipío. Dios ha trazado un plan para mí. Dios ha trazado un plan para ti. Estás en los pensamientos de Dios. Y estar en los pensamientos de Dios no es cualquier cosa. Por eso, hermano, decir lo que dice Pedro en ese momento es bien importante. Porque él cita al profeta y lo primero que dice es: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Qué promesa más espectacular! Que Pedro se levanta allí y dice, ustedes ven esto que está pasando aquí. Ya Dios lo había dicho antes. En algún momento Dios dijo, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Me encanta eso, mi hermano, porque todos nosotros estamos incluidos ahí. Que Dios no dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre los pastores. Que Dios no dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre los líderes. Que Dios no dice, yo voy a derramar mi espíritu solamente sobre aquellos que tienen cierto grado teológico. Que Dios no dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre aquellos que tienen escolaridad. Que Dios no dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre los que tienen más estatus. Dios dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano, sobre toda la especie humana, sobre todo lo que está vivo. ¿Tú estás vivo? Dios puede derramar su espíritu sobre ti. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Pero lo que viene después, mi hermano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Yo veo un Dios que tiene planes con nosotros, con todos.
con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con todo el mundo. Y a todos Dios le va a dar la capacidad de ser usados por el Espíritu. En los postreros días, dice Dios, yo voy a derramar mi espíritu sobre todos ustedes. Yo voy a poner de mi espíritu sobre sus vidas. Entonces, mi hermano, en un momento donde la sociedad quiere a veces dividirnos y separarnos y enfocarse en las diferencias, Dios promete que su espíritu está disponible para todos nosotros. Pentecostés abrió las puertas para que todo el mundo tuviera el acceso a su espíritu. ¿Sabe? Porque en el Antiguo Testamento ellos estaban acostumbrados de que solamente eso pasaba sobre el profeta, de que solamente eso pasaba sobre el rey, de que solamente eso pasaba sobre aquel que era un líder del pueblo, sobre los jueces. Pero ahora Pedro le está diciendo, lo que dice la palabra ahora es que es sobre todo el mundo. Sobre uno o sobre otro. No es el pastor que tiene privilegio porque se pone chaqueta. No, mi hermano. El espíritu es para todos. Va a derramar su espíritu sobre todos nosotros. ¿Tú sabes lo bueno de eso? Que si un día yo falto, el espíritu no falta. No falta el espíritu. Que lo que necesita es congregarse 2 o 3 ahí y hay derramamiento del espíritu. Porque el espíritu no tiene categorías. El espíritu se derrama sobre todos. Pero además me encanta, mi hermano, porque hay un espacio para las generaciones. Los jóvenes profetizar. Van a tener visiones. Tú sabes, para los padres, los que somos padres, sabemos que lo más importante en la vida de los padres son los hijos, su generación. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Cuando los nenes se fueron para Estados Unidos en estos días, estaba vacía. Y llega el momento, entonces cuando estaban de viaje, yo iba a dormir, pero yo le digo, que necesito que aterricen. Necesito que aterricen. Cuando aterricen, yo duermo bien. Porque la alegría de un padre, que los hijos estén bien. Pero no solamente que estén bien. La alegría de un padre es ver que Dios está trabajando con ellos. Que Dios está usándolos. Y ver que la palabra dice que mis hijos van a profetizar, van a ser utilizados por Él. Tú sabes, porque esto de profetizar no es solamente, mi hermano, un oráculo para decir lo que viene en el futuro. No, mi hermano, es que van a tener la capacidad espiritual de decir las cosas en el nombre de Dios, que van a ser profetas en su escuela, que van a ser profetas en su comunidad, que van a ser profetas donde quiera que se paren, mi hermano. A mí me emociona saber que en un mundo donde hay gente que quiere corromper a los hijos de nosotros, que mis hijos y tus hijos se puedan parar en la escuela y puedan hablar en el nombre de Dios. Y puedan hablar con revelación del Espíritu. Y puedan saber cuando alguien les quiere meter musarañas en la cabeza. Y puedan decir con la autoridad que Dios le ha dado a ellos también. Porque eso es lo que me dice la palabra. Que ellos también tienen autoridad. Mi hermano, no, aquí no estamos mirando a los niños y a los muchachos y a los juveniles como gente que Dios va a usar. La palabra me dice que Dios los usa. Que Dios los usa. Que cuando nosotros les damos parte al frente, porque creemos en el ministerio de ellos. ¿Lo están aprendiendo a hacer? Sí, pero lo están haciendo. Y lo van a seguir haciendo
mientras nosotros nos agarremos de esa promesa. Los chicos van a profetizar, van a tener visiones. Yo quiero ver esto, mi hermano. Y yo quiero decirle algo. Cuando Dios le revele cosas a los jóvenes, no los menospreciemos. Cuando Dios permítame decir esto, mi hermano. La iglesia es del Señor. Yo tengo mi forma de hacer las cosas y mi visión de hacer las cosas. Pero cuando Dios le revele también a un joven cómo hacer las cosas, yo quiero escuchar, porque la palabra me dice que ellos van a tener visiones también. Porque así como yo he tenido la oportunidad de hacer cosas para el Señor, yo quiero que ellos también puedan hacer cosas para el Señor. Y que puedan construir la iglesia que va a traer también a sus amigos, a sus amigas, a los pies de Jesús. Pero lo bueno es que aquí no hay discrimen, porque los ancianos soñarán sueños. Aquí hay una promesa de revelación del Espíritu a todo el mundo. Profecías, visiones, sueños sobre todo el mundo en la casa. Un lugar donde la gente está conectada con Dios. Entonces, mi hermano, yo quiero ver lo que Dios quiere hacer con ustedes. Las visiones de los jóvenes, los sueños de los ancianos. Yo quiero verlo. Y quizás tú dices, yo no sé si esto es para mí. Es para ti. Si tú me estás escuchando, es para ti. Porque lo que dice es que es para toda carne, para todo el mundo, para todo el que esté vivo. Si estás vivo, todavía Dios te puede usar. Quiero concluir, pero Pedro no se quedó ahí, mi hermano. Y vamos a estudiarlo esta semana, pero Pedro ha predicado un tronco de sermón allí. Pero brutal. Te ve que Pedro va a hablar del ministerio de Jesús y le habla de todo lo que pasó en el ministerio de Jesús, y después de eso Pedro les explica lo que y dice la palabra en los salmos y lo que dicen los profetas, y Pedro empieza a hacer un sermón completo, mi hermano. Pero si usted mira al final de esa cita de Joel, dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y al final de su predicación, Pedro predicó, hizo todo, y al final de su predicación, versículo 37, al final de su predicación, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Nosotros no tenemos, escúcheme bien, nosotros no tenemos que estar forzando a la gente a que acepte a Jesús. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu y tú le predicas, quien hace la obra es el Espíritu, no tú y yo. ¿Qué ocurrió aquí? Que esta gente sintieron en su corazón la necesidad de preguntar: ¿y qué podemos hacer nosotros? Déjame hacerte el resumen de la escena nuevamente. Déjame hacerte el resumen para que veas la película en tu mente. Estaban todos en el aposento, en aquel segundo piso de esa casa, y estaban allí como 120, y de momento, y todos los que estaban cerca vieron: hay un ventarrón aquí, ¿dónde está? Y de momento empiezan a escuchar otras lenguas, y se van acercando, y hay gente que dice: mira, ¿qué está pasando aquí? Esta gente está hablando mi idioma, ¿cómo es posible? Y hay otros que están diciendo: yo creo que esa gente está borracho. Y hay otros que están diciendo: espérate, ¿qué será lo que está pasando aquí? Y Pedro se levanta y les dice: aquí no hay nadie borracho, lo que está pasando aquí es que el Espíritu Santo está diciendo lo que va a pasar, y que aquí la palabra se está cumpliendo, porque
porque dice que en los postreros días todo el mundo va a recibir del Espíritu. Y explica a Jesús, y explica el ministerio de Jesús, y les hace toda la explicación. Y esa gente, después de ver todo eso, dice: ¿qué yo puedo hacer para recibir lo mismo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la contestación de Pedro, mi hermano, es directa: arrepentido. Arrepiéntanse y bautícense. Mira que no le dice: y ahora déjame explicar. No. Arrepiéntete y bautízate. Porque todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Y todos necesitamos pasar por ese proceso de arrepentimiento. Y Él le dice: arrepiéntanse, porque yo les acabo de decir que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mi hermano, el propósito de Dios es la salvación de todos. Amén. El propósito de Dios es la salvación tuya, la salvación mía y la salvación de los que están cerca. Si tú no eres salvo, hoy es el día de ser salvo. Si tú sientes que hay algo débil en tu vida, hoy es el día de arreglarlo. Y si tú eres salvo, hoy es el día de decirle: Señor, yo quiero que tú me uses para que otros puedan ser salvos. Amén. Amén. Porque el propósito de Dios es que todos sean salvos. Hoy queremos ser llenos del Espíritu, mi hermano, para que Dios nos salve. Queremos ser llenos del Espíritu para que nuestras vidas sean usadas por Dios y que podamos hablar de Él a todos los que lo necesitan. Llenos del Espíritu para hablarles a otras personas. Ponte de pie conmigo.